Perfecto, ahí estamos entonces. Hola, muy buenas noches a todos y todas los presentes. Hoy día, como Socioeducación Chile, ¿cierto? Como de costumbre, los días jueves nos encontramos junto a mi compañera Mirla y hoy día tenemos un gran invitado, el académico de la Facultad de Educación y Humanidades, don Hugo Lira Ramos. Bueno, me presento, yo soy Ronald Carter, cofundador de Socioeducación Chile y Mirla también cofundadora de nuestra corporación. Saludamos al profesor Hugo Lira. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, buenas noches. Una alegría, una gran alegría estar con ustedes. Creo que hacer un espacio para pensar, para compartir entre amigos, ¿ya? Y aprender algo. Exacto, sí. Esa es la idea. Hoy día tenemos un tema súper interesante. Saludamos a Mirla también. Hola Mirla, ¿cómo estás? Bien, Ronald, bien, súper bien, un agrado todos los jueves que nos reunamos en este espacio, en esta instancia, y hoy estoy muy expectante con la grandiosa visita virtual que tenemos del profesor Hugo, porque este es un tema que en lo personal a mí me fascina muchísimo, así es que tener un experto en esta materia de verdad que es un agrado. Así que también muchas gracias y bienvenidos también a todos quienes siempre nos siguen y nos comentan. Perfecto. Hoy día entonces tenemos un gran tema que es las neurociencias aplicadas al contexto educacional, educativo, ¿cierto? Aplicada a la educación. Por eso tenemos este gran invitado académico de la Universidad del Biobío, que nos va a hablar un poco de esto. Bueno, vamos a ir realizando preguntas, profesores. Esa va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a ir comentando, conversando ahí, tirando preguntas y respondiendo. Y también si hay alguna pregunta ahí en el Facebook, personas que quieran interactuar, que nos quieran hacer algunas consultas, también les vamos a dar el espacio para que puedan responder algunas preguntas. Vamos a iniciar entonces. Bueno, para entender un poco el contexto, el tema que vamos a tratar hoy día, me gustaría, profesor, que usted nos dijera o nos aclarara un poco qué son las neurociencias o qué es la neurociencia en sí. ¿Ya? Lo primero que quiero aclarar es que yo no soy un experto, soy un estudioso del tema, ¿ya? Me falta mucho para ser experto, ¿ya? Bueno, creo que a mí me apasiona mucho el tema de las neurociencias, ¿ya? Eh, Al principio yo no le prestaba mucha atención al tema de la neurociencia, pero en la medida que me di cuenta que, así como un mecánico debe conocer un motor, un profesor debe conocer el cerebro humano. Y la neurociencia es no es una disciplina, es un conjunto de disciplinas, ¿ya? La biología, la química, la física, que se encargan de estudiar algo muy importante. Nuestro motor, ¿cuál es? Nuestro cerebro humano. Ahora, es curioso porque en realidad la fuente más importante de aprendizaje es nuestro cerebro y lo desconocemos. Bueno, hay mucho avance actualmente en el conocimiento y creo que debemos por lo menos saber los profesores cómo el sujeto aprende. Y estamos hablando en el fondo de un cerebro que aprende. Y este cerebro que aprende, a mi juicio, es importante conocer los elementos centrales. No se trata, a mi juicio, en este caso, de lo que vamos a conversar, de ser neurocientífico. No vamos a ser neurocientíficos nosotros, ¿ya? Pero mirado de la lógica educativa, que es la que más me interesa a mí, debemos tener un conocimiento básico y saber vincularlo con el tema de la educación, de la enseñanza y el aprendizaje. Y Interesante. sí, yo me atrevería, digamos, ya para ir avanzando también, que a mí me interesa mucho el tema de la neurociencia. En realidad no me interesa la neurociencia, sino que lo que me interesa es la educación, ¿ya? Y cómo nosotros podemos usar en educación estos hallazgos para generar mejor aprendizaje, mejor calidad, para entender lo que estamos haciendo, porque creo que en educación somos demasiado intuitivos, ¿ya? Y muchas veces la gente externa se ríe de nosotros, ¿ya? En forma burlona también algunas veces, porque nosotros no nos damos estas bases científicas. Yo creo que la neurociencia le da mayor solidez, le da mayor fuerza a lo que estamos nosotros haciendo, sobre todo desde la mirada pedagógica. Y creo que a mi juicio
Eso es súper importante. Yo voy a ir parando un poco para que me hagan preguntas, para no robarme todo el... porque no es una clase mía esta, sino un espacio de conversación. Así que yo voy a ir parando para que ustedes me vayan haciendo preguntas y yo focalizarme, si no yo me puedo hablar unas 4 horas del tema, así que lo autocensuro. Como buen educador, pues profesor, como buen educador. Bueno, yo creo que es muy importante comenzar quizás preguntando lo que usted comentaba, porque usted decía que en el fondo pareciera que el tema de las neurociencias o la misma ciencia o las ciencias exactas han estado bastante lejanas un poco de todo lo que es la corriente humanista o de los paradigmas filosóficos. Entonces, partiendo de la base del órgano llamado cerebro, ¿cómo podríamos entender su estructura y su funcionamiento? Ya que a partir de esa operatividad es cuando ya va surgiendo todo lo que, como dice usted, el motor es el cerebro. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Yo creo que entender la arquitectura del cerebro es lo más básico, entender, yo a veces hago un juego con los estudiantes, digo, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ¿ya? Primero para recordarnos un poquito cuáles son estos lóbulos y cómo está dividido, una forma de entender también el cerebro y entender que este cerebro ha tenido toda una evolución en el tiempo, pero siglos de evolución, desde este cerebro más primitivo que nos acercaba mucho más a los animales, de hecho somos animales, y a este cerebro que evolucionó con el sistema límbico, donde está el centro de nuestras emociones, ¿ya? Y sobre todo, llegando a la parte de la máxima evolución humana, nuestro lóbulo prefrontal, donde está la función ejecutiva, ¿ya? Aquellas que nos permiten planificar, aquellas que nos permiten tener flexibilidad mental, aquellas que nos permiten tener autorregulación, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las cosas que aprendí el último año ya no era esta cosa de aprender un cerebro localicista, que hay esta parte está especializada, esto otro, sino un cerebro neuroplástico que está interconectado, ¿ya? Y más que focalizar nosotros en alguna área en particular, sino entender el cerebro como un todo, ¿ya? Una especie de orquesta donde todo está conectado y cuando falla un área o hay algún daño dentro de esta otra área, en forma interhemisférica, podemos conectar y podemos aprender. Por lo tanto, yo parto de que nosotros debemos usar siempre todo nuestro cerebro, no pedacitos de cerebros, ¿ya? Al respecto, lo que tú me preguntabas, yo creo que es súper importante entender también nuestra estructura más interna como sistema límbico, en este momento donde las emociones han adquirido más importancia que nunca, ¿ya? Creo que algunas veces como algo que desconocemos, nos cuesta regularlo, por lo tanto yo creo que es importante hacernos más amigos del cerebro. Quizás aquí hay algunos expertos, y yo no voy a hablar ni de expertos, sino de personas que estamos aprendiendo a conocer sobre este tema, y hay muchos profesores que no son expertos, y no quiero darme la de experto, sino, por ejemplo, entender que el sistema límbico, que está en nuestro lóbulo temporal, el límbico, limbo viene de limbo, o sea, como de un espacio especial, donde yo destaco al menos 3 áreas importantes. La amígdala cerebral, las amígdalas, que significa almendras, donde está nuestro centro emocional, el tálamo, que da la voz del alma, de alerta a lo que está pasando, y el hipocampo, es donde está todos nuestros recuerdos, donde está la neurogénesis, donde se generan muchas de las neuronas, donde si pasa algo ahí nos puede generar un Alzheimer, no sé, un problema de nuestro recuerdo, que es fundamental. ¿Y por qué lo pongo yo? Lo hago visible, y esta es mi idea, porque esta área puede llevarnos a lo que se llama secuestro emocional. Y último tiempo yo he estado hablando harto de secuestro emocional que llega a la desregulación. Un sujeto se enoja, este tálamo que recibe la información dice: oye, escucha, está pasando algo súper grave, y la gente se enoja o genera miedo, y lo que puede hacer uno en forma inteligente, huir,
y atacar cuando nuestro sistema de alerta se activa, ¿ya? Pero algunas veces el miedo es imaginario o es exagerado, o la rabia también es tan fuerte que se apodera. Y finalmente, ¿qué nos pasa a nosotros? Que dejamos de ser dueños de nuestras propias emociones, ¿ya? Y cuando dejamos de ser dueños de nuestras propias emociones, ¿ya? Podemos generar asesinatos, podemos hacer cosas graves. Por eso a mí me gusta mucho que nosotros miremos nuestro lobo frontal, no esta cosa que emocional o racional, no, están interconectados, porque cuando llega una información, es importante, yo he aprendido con el tiempo, con una dura experiencia, a detenerme antes de responder. Esperar unos segundos, un día, varios días, ¿ya? Pensar bien, porque muchas veces uno tiene esta ciberdefinición, ¿ya? Y vos que te creí, tal por cual, y qué, y de repente uno se arrepiente de lo que dice, y esto queda grabado, ¿me entiendes? ¿Ah? Por tanto, una forma importante es aprender a ocupar nuestras funciones ejecutivas, ¿ya? Que están en nuestro lóbulo, nuestra corteza prefrontal, donde están funciones, por ejemplo, el control inhibitorio, que nos autorregula, y te dice, compadre, campa un poquito, sistema límbico, amígdala, controla un poco, ya, piensa bien lo que hace, mide tus consecuencias, ya, y uno, mientras tanto pasa esto, uno empieza a ocupar técnicas como respiración diafragmática, cuenta hasta 10, cuenta hasta 1000, ocupa el PROA, que significa, PROA significa para, reflexiona, observa y actúa ese tiempo para que regule. Y a mí pasa a otro tema, disculpe que sea tan disperso, que las funciones ejecutivas son súper importantes y nos olvidamos de ellas. Son las que nos permiten planificar nuestras acciones, nos permiten nuestra memoria de trabajo, nos permiten pensar bien, ¿ya? Y fíjese usted que son tan importantes que algunas personas tienen dificultades, por ejemplo, los niños que presentan trastorno de déficit atencional por hiperactividad, porque en el lóbulo frontal, ya nuestra corteza prefrontal está al ladito de nuestra área motora de movimiento. Y ahí nos encontramos con ellos que tienen dificultades para quedarse quietos, tienen una hiperactividad, tienen dificultades para controlar su impulso, de impulsividad, tienen dificultades para focalizar la atención, una función súper importante ejecutiva de este lóbulo que nos cuesta. Hay muchas estrategias, mindfulness y otras técnicas también que nos sirven para conectarlo con el presente, y ahí nos damos cuenta que tenemos que aprender con todo nuestro cerebro. Yo me he impresionado mucho con el tema del DUA, estuve estudiando por la Universidad de Harvard el tema del diseño universal para el aprendizaje, y uno se da cuenta que muchos capacitadores le enseñan el DUA, pero se te olvida que el DUA tiene que ver cómo funcionan nuestras redes cerebrales, nuestro sistema de representación visual que está acá, nuestra parte auditiva, la parte motora, y cómo está conectado con la parte de la motivación. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el aprendizaje? Ya no es quedarnos pegados o si hemisferio izquierdo o derecho, sino es trabajar con todo nuestro cerebro. Y creo que eso se nos ha olvidado, y ahí se cometen muchos errores, muchos errores. Yo creo que, pregúnteme nomás, porque yo aquí yo me toma el espíritu y no paro. Bueno, pero es que está súper interesante la conversación, la temática. En realidad hay mucho que decir, hay mucho tema que está, como bien dice usted, profesor, interconectado. El tema de que usted hablaba de la regulación emocional, que sabemos que venimos de un periodo post-pandémico también, en donde han salido a la luz varias temáticas dentro de los establecimientos educacionales o en educación en general. El tema de las habilidades socioemocionales ha estado bastante presente y que bueno, en realidad ahora hay mucho que hacer, en realidad porque todavía no se ha trabajado, no se ha abordado de la manera correcta, pero también existen las herramientas para hacerlo, ahora hay que empezar a implementarlo. Ahora bien, en ese contexto, ¿cómo cree usted que se relaciona y que también la importancia que tienen las neurociencias en el aspecto específico de la educación? ¿Cuál es como el hilo conductor que lo hace como hacer sinergia? Y en este contexto, ¿cuál es su importancia? Esa sería la pregunta. Claro, yo creo que es importante profundizar
en todas las redes, los circuitos que favorecen el aprendizaje, cómo aprende, ¿ya? Creo que eso nos llevó a cometer muchos errores. Esos errores pedagógicos se llaman neuromitos, ¿ya? Neuromitos en educación son graves. Por ejemplo, voy a decir tres de los más famosos de todos, ¿ya? Uno de ellos, el más famoso, los estilos de aprendizaje. Y lo digo al tiro, no existen los estilos de aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué motivo? ¿Ya? Eso es como descubrir que la Tierra no es plana, es redonda, Claro. es lo mismo. ¿Por qué motivo? Miren, yo les muestro un ejemplo. Yo estaba en una clase y un estudiante no tomaba apunte. Bueno, varios no toman apunte ahora, ¿ya? Dijo, no, profesor, lo que pasa es que yo soy visual. Yo saco como fotografía, ¿ya? Yo miro y aprendo, ¿ya? ¿Ah? Dije yo, ya, ok, mira, hagamos un juego, una simulación. ¿Qué pasaría si en este minuto tú quedaras ciego? ¿Cómo aprenderías? Bueno, escuchando, agudizaría mi audición, tocando, mi percepción áptica, mi imaginación, mi parte motora, ya, varias áreas. ¿Y cómo aprendería de esa forma? Bueno, bastante bien, porque aprendería con otros medios, tocando, desarrollando otra área. O sea, tienes que quedarte ciego para ocupar todo tu cerebro. ¿Y qué es lo que hacen los estilos de aprendizaje? Empezamos a sobredimensionar, a sobredesarrollar un área, una dimensión o un aspecto sensorial, visual, auditivo, kinestésico, lo que sea, y empezamos a olvidarnos del otro. Y finalmente uno, ¿cómo aprende? Con todo el cerebro. Por lo tanto, yo diría que un profesor debería no tanto usar los estilos de aprendizaje, sino generar sistemas de planificación que sean polisensoriales, ¿ya? Por ejemplo, textos multimodales. Hay un montón de estrategias ahí que pueden surgir. El tema está que el tema de los estilos de aprendizaje creció mucho, ¿ya? Y no tiene ninguna referencia. Fuentes, CIAE, Universidad de Chile, Centro de Investigación Interdisciplinario. La OCDE tiene un libro muy interesante donde muestra estos neuromitos. Y así la OMS tiene un texto pero fantástico. ¿Qué pasó? Sí, La cámara. de haber sido el internet, profesor, pero la cámara, sí. Sí. No sé quién es ese hombre que salió de negro ahí, hombre de negro. Un hombre de negro. Bueno, es los estilos de aprendizaje. Pero también Sí, hay otros neuromitos, por ejemplo, que uno aprende solamente con el 10% del cerebro. Uno aprende siempre con el 100% del cerebro. Siempre está despierto el cerebro. Incluso hasta cuando dormimos está pero soñando y ahí estamos sufriendo inútilmente con nuestros sueños torturosos, ¿ya? En ese sentido, el cerebro siempre está ocupando. Por lo tanto, el tema no es que si lo ocupamos el 10% o el 100%. El tema está cómo ocupamos este cerebro, cómo ocupamos ese potencial. Otro neuromito, esto... Ya, alguien me está hackeando por ahí, ¿ya? La CIA me persigue. Otro neuromito es el tema de estos ambientes enriquecidos, ¿ya? Coloquemos letras, colores, para todo, y finalmente lo que estamos haciendo es estresar el cerebro con sobreestímulos, ¿ya? Y eso es complicado, porque el cerebro está programado para ocupar una tarea y focalizarse en una tarea, y no es muchas. De hecho, yo creo que eso mostré algunos nomás para no... Pero, ¿qué quiero decir? Que se cometen muchos errores, ¿ya? Pedagógicos, porque y muchas ideas que no tienen ningún referente, ninguna base científica, y esos errores los empezamos a multiplicar y a reproducir, y les puedo decir que hay una investigación que se hizo en Holanda, en Inglaterra, me olvidé el otro, bueno, en varios países, y demostró que más del 90% de los docentes en esos países, ¿ya? Usa neuromito, cree en este neuromito. Y en Chile, sobre el 86% cree en este neuromito. Y una fuente interesante, la universidad local acá, la Universidad Católica de la Santísima, unos colegas hicieron una investigación local y reprodujeron esta investigación internacional y los neuromitos están muy presentes. El tema está que esos errores tienen un daño, generan efectos
negativos en la educación. Por lo tanto, sería en un minuto súper interesante estudiarlos uno a uno. Pero yendo por el lado positivo, yo creo que nosotros tenemos un cerebro que primero que todo hay que cuidarlo, ¿ya? Porque yo veo que lo descuidamos mucho. Por ejemplo, dormimos mal. Ronald, ¿cuántas horas duermes tú? Uh, Pregunta complicada, pero entre 6 y 7 horas. ¿Ya? ¿Y usted, señora Mirna, cuánto? Eh, la verdad es que 5 o 6. 5 o 6. Bueno, yo creo que deberíamos de dormir nosotros entre 8 o 10 horas, digamos, ¿ya? Los viejitos como yo necesitamos quizá menos, pero necesitamos dormir más, dormimos mal, ¿ya? Y eso, el cerebro también se agota. La gente, yo le pregunto a los estudiantes, ya, ¿quién tomó desayuno? Ya, algunos no pueden tomar por circunstancias psicosociales, digamos, ¿ya? Pero la gente que puede tomar, ¿qué no toma? Hay gente que no toma nunca desayuno. Y eso es un combustible para el cerebro, y en la mañana sobre todo. Hay gente, ¿tú tomas agua? No, otra vez tomo agua. Y el agua es tan importante para el cerebro, por lo tanto, no cuidamos nuestro cerebro, ¿ya? En esa parte básica. Lo otro, creo que los profesores debemos también aprovechar todo esto, esta hormona y neurotransmisores. Por ejemplo, una que me gusta mucho es la oxitocina, ¿ya? La oxitocina es una hormona que tiene que ver mucho con la mujer porque tiene que ver con la lactancia, afecta mucho el periodo del parto, pero es una hormona que se transforma en neurotransmisor, que aparece acá en nuestro hipotálamo, en el cerebro, y genera mucho bienestar, genera calma, genera eh, la conducta altruista, genera también potencial autoestima, tiene que ver con los abrazos. Yo diría que en el fondo la mejor conexión que hace un profesor es produciendo oxitocina en él y en los demás. Hay una autora que se llama Marian Rojas, ¿ya? Que es una neuropsiquiatra que habla de las personas vitaminas, ¿ya? Yo siento que los deberíamos de ser profesores de vitamina, ¿ya? Y los profesores de vitamina, lo que más promueve esta autora es la oxitocina, que genera estos vínculos positivos, donde la persona es mejor, lo mejor de su humano, el altruismo de su humano se genera. Creo que nos falta más. Pero no obstante, en muchos contextos escolares, ¿cuál es el rey? El cortisol, ¿ya? El cortisol que en el fondo cuando se da esta voz de alerta, de alarma, ¿ya? Nos genera las glándulas suprarrenales, digamos, el cortisol, que en el fondo es para defenderse y que alguna vez se suma con su amigo, su compañero de siempre, que es la adrenalina, ¿ya? Pero el cortisol es necesario, todos necesitamos producir un cortisol, para levantar necesitamos un poquito de cortisol, ¿ya? El tema está que se produce en exceso y eso hace daño en muchas funciones y nos genera cansancio. Le llaman también la hormona del estrés. Si estamos en una comunidad, en una organización donde reina el cortisol, si en una sala de clase un estudiante le reina el cortisol, definitivamente no aprende. Con miedo, por ejemplo, nadie aprende bien. Yo creo que hay que cuidar esos elementos, hay que cuidar el cerebro, hay que cuidarnos también nosotros de generar estrategias para ocupar todo el cerebro completo. Yo creo que en ese sentido yo destaco también la neurona espejo, que creo que es un buen aporte para el profesor. La neurona espejo fue un descubrimiento que se hizo por casualidad, estudiando algunos primates, y se descubrieron, cuento corto, descubrieron que ahí existían, en el año 1996 parece, por ahí, no recuerdo qué año, 91, 96, por ahí, Riosati, y este señor planteaba que existían unas neuronas que permitían la imitación. Por ejemplo, si tengo sueño, si lo ves a esta hora, la gente se contagia con sueños, ¿ya? O si me mato la risa. Todos nos contagiamos y viene este contagio emocional que viene con la imitación. Pero creo que lo más importante del neurona espejo es que nosotros nos genera la empatía. Es la base neuronal de la empatía, la neurona espejo. Y yo diría a la gente de historia que esta es la base de la ciudadanía. Si no hay conexión, y yo diría que ahí también, en el espejo, nos llevan también a sentir compasión por el otro. Compasión no es lástima, es padecer, sentir con el otro. Hagamos un cóctel con
oxitocina, con un poquito de neurona de espejo bien conectada, y este contacto humano, este wifi neuronal que dice Goleman, digamos, que se da con la neurona de espejo, esta conexión emocional con... Oye, yo diría que serían clases fantásticas, seríamos felices. Este tema de la psicología positiva, de generar ambientes felices, sería muy bueno. Por lo tanto, tenemos que reducir el cortisol y sumar más oxitocina y activar la neurona de espejo. ¿Qué sucede cuando hay una baja producción de neurona de espejo? Una baja producción de neurona de espejo genera problemas de conexión. Hay teorías que explican que los trastornos de espectro autista se deben en parte a ese problema de conexión. El sujeto no se conecta con el otro, sino solamente consigo mismo, por eso miran hacia otro lado, digamos, y tiene estas dificultades de comunicación e interacción social, aparte de las conductas repetitivas y estereotipadas, como la ecolalia. Pero me quiero referir a esta parte que este déficit, estas zonas que se dominan poco cuando se estudian con resonancia electromagnética, son elementos que hay que educar, y se pueden educar también en todos. Uno lo entiende de un niño que tiene un trastorno de espectro autista, pero también tenemos que educar la función ejecutiva. Yo soy amigo acá de generar también estrategias didácticas, y no sé si me permiten, pero interrogompa, pero si yo me estoy aquí entusiasmando, es una droga didáctica hasta hacer esta, así que pregúnteme todo lo que quieran. Ya, bueno, yo creo que la oxitocina está haciendo ahí su trabajo, ¿no? La lleva. La lleva. Estamos Bueno, disminuyendo el cortisol y aumentando la oxitocina. Así que estamos muy Y bien. estamos con neurona espejo, con todo este mundo que está acá, con las 700 personas que están conectadas en Chile, todos, ¿ya? O las 3 que estamos juntos. No sé si sí, somos bueno, más de a de poco 3. se están compartiendo, la verdad, Son las mucho más que transmisiones. todos. Profesor, yo creo, me gustaría traer a la mesa una mirada más, tiene que ver con una mirada más reflexiva y crítica también, y realista. Una mirada más social, una mirada de realidad país. Sabemos que las neurociencias son, bueno, por ahí dicen que son las ciencias del futuro, que son los nuevos descubrimientos, pero sí no hay duda que traen un aporte, en especial a la educación. Eh, pero yo desconozco cuál es el mapeo en nuestra realidad país, pero ¿usted considera eh, que las neurociencias es algo que la educación en Chile realmente está cogiendo? Porque finalmente es efectivo que sí, si nosotros miramos un poco más todos los aportes que nos pueden entregar, podemos tener mejores clases. Con respecto a esto del cortisol, podríamos trabajar quizás en los ámbitos del bullying, que es un gran problema que existe también a nivel escuela, a nivel sociedad. Entonces, pero la realidad de nuestro país, la realidad de la política educacional de nuestro país, ¿efectivamente está incorporando o solamente las instituciones de educación superior están realizando magíster y posgrados en neurociencias, pero en la realidad en las escuelas se sigue educando con modelos tradicionales? Claro. Bueno, hay un divorcio en la Universidad de Biobío, donde yo laboro, ¿ya? Hemos generado un proceso de renovación curricular. Hay varias carreras, entre ellos que son pautaria, básica, por ejemplo, que integraron la asignatura de neurociencia educativa, ¿ya? Como parte de su currículum de formación inicial. Yo también lo he incorporado en un ramo que se llama Inclusión y Necesidades Educativas Especiales, que es la docencia que realizo como parte de conocimiento. Por la parte mía es una parte nomás, no lo es todo. Pero creo que cada vez hay más interés en conocerlo. Pero mucha gente lo ve como curiosidad, como piensa que es una moda, esto va a pasar. Un colega de otra universidad decía que estos son los neurochayara, porque todo es neuro, ¿me has fijado? Ya, Qué neuroeducación, buen término. y se burla de la... Pero creo que eso es un poquito de desconocimiento de que estas diferentes ciencias hacen estudios, siempre se están renovando porque este tema no se acaba, lo que he dicho no es nada frente al misterio del cerebro, que es un tema eterno casi, pero nosotros debemos estar al día y usar estos hallazgos que estamos mencionando, por ejemplo, el neurona espejo en los años de los 90 recién, parece lejos, pero muy cercano frente a los conocimientos que se han generado, y recién la gente está conociendo esta palabra y la encuentra bonita,
pero entiende que en el fondo es lo que nos hace humanos, ¿me entiende? O sea, el contacto humano en una conversación parte por la neurona espejo. Yo no creo que sea una moda, tampoco creo que soluciona todo, ya no es porque hay gente que piensa que esto es milagroso, con esto va a mejorar todo, es como casa, también hay las neurochácharas para mí son estas páginas que empiezan a mostrar esta gimnasia cerebral, ya, y un montón de efectos bug y cosas extrañas, digamos, que se generan, y yo, que temosa, me digo que, y cosas que empiezan a vender, y se empieza a ocupar. Yo creo que la neurociencia incluso se aplica también en el comercio, en el neuromarketing, para vender, ¿ya? Yo creo que los educadores debemos hacernos cargo, no de saberlo todo, sino preguntarnos qué necesito yo de la neurociencia, digamos, para producir mejores aprendizajes, qué comprensiones necesito. Pero primero tengo que tener un piso básico para entender el cerebro, digamos, la estructura, cómo funciona, eso es importante, y recordarlo, hay gente que ya lo sabe, ¿ya? Yo creo que es muy importante. Creo que lo fundamental, y conversamos al inicio con Ronald, que este tema tiene que, se ve en la parte didáctica, o sea, cómo usamos y bajamos este conocimiento sabio, hacerlo algo enseñable, algo que nos sirva para que podamos aprender. Y si ustedes me permiten, voy a plantear algunas ideas que podrían servir como tips también para usarlas, ¿ya? No son tan novedosas, digamos, no lo voy a impresionar, pero pueden ser útiles a mi juicio. Una de ellas, creo que es importante, que el cerebro funciona con la novedad, ¿ya? Creo que la novedad activa. Toda la investigación actual demuestra que el promedio de atención son 15 minutos. Después de 15 minutos la gente parece que está así, pero no es, te pasé la mano, no está, se fue para el pasado, para el futuro, para otro lugar, pero no está acá. Yo creo que es súper importante, a mi juicio, trabajar con la novedad. Y yo no creo que uno pueda trabajar con la novedad si no estudia, si no se pone al día. Y yo veo profesores que no les gusta leer, ¿ya? Incluso como, no que la teoría, ¿no? También hay mucha práctica también escrita y también muchos encuentros, este seminario, por ejemplo, este encuentro, este primer webinar que estoy, me cuesta la palabra incluso, ¿ya? Pero son espacios para buscar novedad, para buscar estrategia. Yo, por ejemplo, veo que el tema del buen humor es una buena estrategia. Porque genera un montón de neurotransmisores que vinculan la felicidad al bienestar de la gente. El buen humor bien entendido, no este chacota, ni esta... bueno, y también creo que es importante el uso de la música. Hay profesores que usan la música y la música genera un bienestar increíble. Por eso me molesta tanto que hubiesen bajado en media, en algunos niveles, digamos, el tema de las artes y la música, que es tan importante, sobre todo en este momento, que más necesitamos, se reduce un poco este tema. De hecho, igual pasó en una carrera, y yo, bueno, no voy a apelar mejor a mis colegas, pero creo que es importante la música y creo que no hay que descuidarla en la enseñanza y en las clases. Escuchar música creo que es fundamental. Lo otro, yo creo que es súper importante la clase ocupar el cuerpo. Mi aporte, yo soy autor de esto. Yo diría que lo que más se pierde es el sujeto biológico, el área motora. O sea, uno no puede estar quieto así como un niño hiperactivo, se nos pierde en 5 minutos. Yo, por ejemplo, hubo una estrategia que cuando la gente le pregunto, ya, todos los que dicen que sí, levanta la mano así. Los que dicen que no, acá. Los que más o menos, acá. ¿Ya? Y le hago preguntas, sí, no, implica movimiento. Incluso muchas veces para despertarlo a algunos estudiantes, yo que se me van, digo yo, ¿cómo está la energía? Si está alta, la energía, ¿ya? Está baja. El movimiento, ya creo que el movimiento sí es un aspecto que lo trae las personas que son fundamentales. Yo creo que una buena estrategia también es comer fruta. La fruta también favorece, antes de una prueba, bueno, ya pasó esta evaluación de la prueba PAES, ¿PAES se llama ahora? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Páez o Pérez, no sé, pero bueno, la cosa es que... Le ya, han cambiado tanto el nombre, pero Páez. no, somos el país de la sigla, digamos, ¿ya? Yo creo que... Profesor Hugo, Sí, dime. disculpe que lo interrumpa, Ronald. Lo que pasa es que han llegado 2 comentarios porque hay personas que nos están viendo y me gustaría compartir con usted y con Ronald, por supuesto, lo que nos han escrito. Bueno, primero saludar a Giovanna, ¿cierto? Que
Joana siempre igual nos ve, un abrazo, muchos cariños. Y también tenemos acá a Euge San, bueno, ese es su nick. Dice, hola, buenas noches, soy profesora diferencial y estoy terminando mi magíster en neurociencias. Y la idea es extrapolar los conocimientos científicos al aula e implementar las mejores estrategias en los niños de acuerdo a sus verdaderas necesidades. Y también José Volvarán Ramírez nos escribe que por lo mismo es importante evitar la monotonía en clases cuando se tornan excesivamente predecibles, los alumnos se aburren y se distraen. Esos son los dos comentarios yo creo que ambos son educadores, por supuesto. No sé si usted tiene algo que decir respecto a lo que ellos nos están comentando. Y un saludo para ellos también que nos están viendo. Un gran saludo. Me cuesta agregar algo nuevo, porque lo que dice la educadora diferencial, que no retuve el nombre, es Euge San. No he escuchado el nombre original. Debe ser su nick de Facebook, yo pienso. Perfecto. Conectarse, primero, no solamente la estrategia, yo encuentro que lo más importante de todo es lo que conversamos en el espejo y la oxitocina y otros aspectos más. Yo encuentro que la conexión humana es súper importante. Un estudiante que se siente mirado, un estudiante en el cual se le cree en él, donde se le estimula su autoestima, donde se le dan oportunidades de aprendizaje, oportunidades de éxito, ¿ya? Para que generen historia de éxito, eso es clave. Lo otro, hay muchas estrategias como organizadores gráficos, otras técnicas que favorecen los aprendizajes que pueden ayudar. Lo que sí creo que la gente hay que desarrollar estrategias de aprendizaje para que aprenda por todas sus vías, ¿ya? Hay vías que a lo mejor aprendemos con mayor dificultad, pero tenemos que desarrollar estrategias. ¿Por qué motivo? Porque por eso pienso que la estrategia también va como enseñamos. Las estrategias también deben ser polisensoriales, aprender por todos los sentidos. No puede ser que solamente la gente nos vea o nos escuche, también que se mueva, el movimiento es súper importante, ya, sobre todo en los niños el movimiento es clave, y en los colegios hay poco movimiento. Yo he visto este ejemplo con esta metáfora de los niños que salen de jardín en la transición, en grupos que hay de interés, que es muy participativo, y pasan al primero básico, y lo único que ven son nucas, ¿ya? Nucas, ¿ya? Eso es simbólico, y eso implica la falta de movimiento, o sea, entendernos que la escuela no es una cosa autocéntrica, sino que hay que entender al niño, al paisano, digamos, que está acá, y focalizar lo que estamos estudiando a niños, no adultos pequeños, sino niños, y tienen sus necesidades. Ahí está el famoso Emilio de Rousseau, digamos, que es interesante ver también esta parte natural. ¿Cuántos niños odian ir al colegio o al jardín? Y de repente lo cambian a colegios. Hay un colegio que se llama Remanso, en la zona, que ocupa un método de Waldorf, no se me olvidó cómo se pronuncia. El Waldorf. Waldorf, ¿ya? Más naturalista, y hay niños que van encantados, fascinados ahí, con la naturaleza y toda su metodología que tiene, que la encuentro muy maravillosa. Si alguien trabaja en eso, yo le mando un saludo y lo felicito. Yo creo que conectarse con el estudiante es lo primero. O sea, no puede ser que el profesor le hable a nadie que ni siquiera mire al estudiante. No puede ser también que los estudiantes tengan tanta etiqueta. En el caso de educación especial, vamos a comenzar con un poco el tema. A mí me incomoda, me duele, me irrita, ya mi sistema límbico explota cuando yo escucho, yo tengo aquí 3 Down, tengo 2 TEA, ¿ya? O sea, dejaron de ser personas y se transforman en categorías diagnósticas. Ya no es Francisco ni el Pedro. Ahora, actualmente, conectado con ese tema, existe un constructo que me encanta que se llama la neurodiversidad, ¿ya? De hecho, somos neurotipos nosotros, tenemos un cerebro más o menos común, y somos un poco distintos, pero la neurodiversidad le da un valor agregado a los niños que presentan TEA, trastorno de déficit atencional, digamos, con dislexia, etc. Y se concentra no en las debilidades, sino en las fortalezas. Hay una teoría que es para otro taller que se llama indagación apreciativa, que consiste en buscar la fortaleza humana. ¿De dónde se crece? Y lo dice Nea Bilici, desde la fortaleza humana. Tú cuando estás en una reunión y digas, vamos a hacer un FOA, ¿ya? Veamos las debilidades, todo, así todo, ¿no?
¿Y qué jugamos? Hay que buscar culpables, nadie busca soluciones. Pero cuando entramos al mundo de las fortalezas y nos preguntamos por qué esto fue exitoso, en qué condiciones fue esto exitoso y cómo esto puede ser aún más exitoso, ¿ya? Entramos en un nicho positivo donde el bienestar, los neurotransmisores positivos como la oxitocina, la serotonina y todas las sinas que existen en el cerebro se articulan y nos sentimos felices. Aulas felices, ya no en el sentido tan esotérico ni loco del tema, sino este tema de que esto tiene una conexión, sentirse gente que está contenta, que está feliz. Y también, yo digo, y también que se aburran de vez en cuando, si no es malo aburrirse. De hecho, Claro. la base de la creatividad es el aburrimiento, ¿me entiendes? Por lo tanto, ay, que está aburrido. No, que se aburre un rato, ¿me entiendes? Y ahí, De hecho, profesor, y entreténgase. Disculpe, esa misma, no sé si es la misma psiquiatra que usted nombró delante, ella también, no sé si es la misma o no, pero sí hay la psiquiatría más moderna plantea de que a partir del aburrimiento también es donde surgen las ideas. Es necesario que los niños se aburran para que puedan volverse más creativos. Y quería preguntarle muy chiquitito respecto al tema de la importancia del movimiento. ¿Qué pasa con esto de las medicaciones que le hacen a los estudiantes, estas pastillas para que estén más quietos? Ya. Bueno, recordemos que en nuestro sistema de recompensa... ¿Puse el dedo en la llaga o no? No puse el dedo en la llaga. Sí. Estoy complicado. Bueno, cambiamos de tema. No, me equivoqué de programa. Pasapalabra, puede ser pasapalabra. Y yo creo que un tema importante para otro es la dopamina, ¿ya? Que en nuestro sistema de recompensa, la dopamina la producimos de forma natural nosotros haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿ya? Cuando nos sentimos motivados frente a algo, un juego, lo que sea, la dopamina. Y lo que le dan estas pastillitas, una de las pastillitas que le dan como Ritalin, que es metilfenidato en el fondo, es para aumentar la producción de dopamina, entre otras sustancias, digamos, químicas, ¿ya? Y mantener los niveles de atención, ¿ya? Los niveles de actividad motora. Y yo creo que sí es necesario, pero con buenos diagnósticos. Según el DSM-5, que es el Manual Internacional para estos diagnósticos, DSM-5, el actual, 2013, nos señala que nosotros, la prevalencia, por ejemplo, del trastorno de déficit atencional es del 5% de la población escolar y un 2,5% en los adultos. Pero ver los colegios, uno que casi 50% dice que tiene diagnóstico que tiene el trastorno de déficit atencional, ¿ya? Con hiperactividad. Y yo diría que no está bien. Se ocupa un test que esté de Codner, que está abreviado en 8 preguntas, y con ese test que los neurólogos lo ven, tiene trastorno de déficit social. Y todos estos niños, todos podíamos salir con eso. Un niño muy inquieto no es hiperactivo, ¿ya? Por lo tanto, también hay malos diagnósticos, que es otro tema también que vamos a trabajar en el siguiente capítulo. Bueno, ya nos dejamos invitados, así que perfecto. Profesor, igual aprovechar. No, tiene que volver. Pero la dopamina yo creo que es un tema, y la dopamina tiene un montón de ramificaciones en nuestro sistema de recompensa. Y también lo podemos generar con drogas, ¿ya? De hecho, la gente que se droga produce mucho dopamina, digamos, y aumenta los niveles de atención, de alerta, digamos, la gente se siente pero más feliz que no sé qué. Y en ese contexto, las personas, la dopamina también la podemos generar. Yo mismo estoy produciendo, tengo una bicicleta aquí para generarme ejercicio, dopamina natural y gratis, ¿me entiendes? Y me hace bien, y hay que generar dopamina, la dopamina. Y aparte que la forma que la gente se estimula es con eso. Y quisiera tomar un tema que no lo pusimos en tabla, pero me emergió. Yo creo que el tema de las tecnologías, ¿ya? El tema de la tecnología, yo tengo un drama con eso, con niños pequeños sometidos a pantallas. El daño neuronal que se les genera, pero es severo. Y los niños andan con celulares pequeños, ¿ya? Con pantallas, tablets y otros dispositivos, ¿ya? Y para que no se aburran. Primero eso bloquea que se aburra, ¿me entiendes? Si tienen que aburrirse, si uno en la vida no todo entretenido, ¿ya? No importa que se aburra, y es bueno que se aburra, es positivo, pero también esto va generando mucho daño neurológico, ¿ya? Y finalmente generamos, dice un libro que estaba leyendo, una fábrica de cretinos, ¿ya? Y esto se ha generado un montón de investigación falsa,
de que esto es real, y no es real. Aparte queremos que educarlo no solamente para esto, para enseñar a discriminar información, y tanta noticia falsa, ¿ah? Mal uso de esto, y cómo la gente cuando está acá se genera la ciberdisciplinación. O sea, la gente dice lo que quiera acá, que vos que te creís. ¿Me explico? O sea, educar el uso de la tecnología es preocupante. ¿Por qué motivo? ¿Cuántas horas vemos series? Vemos, porque yo estoy viendo varias series, ¿ya? No sé cómo saben pero la cosa es que muchas series, digamos, y ocupamos mucha tecnología y los niños están siendo sometidos a esto. Hay investigaciones falsas, espurias, que demuestran que los juegos de video generan mucho aprendizaje y no es tan así, ¿ya? Hay mucha evidencia que muestra lo contrario. Les quiero mostrar un ejemplo. No, dejémoslo para otra oportunidad. No sé qué más podríamos ver. Bueno, la estrategia didáctica es un tema largo también de desarrollar, pero yo creo que en la medida que entendemos cerebro, ya buscamos la estrategia. Por ejemplo, la función ejecutiva, que afectan a muchos niños, digamos, un niño con TEA tiene dificultades, por ejemplo, para la flexibilidad mental. Mira, voy a decir algo político, pero lo único político que voy a decir, no estoy defendiendo al presidente, por favor, si alguien piensa que eso es el objetivo, pero cuando dicen que se cambia de chaqueta, que cambia de postura, yo también estoy en contra de esa gente que cambia todos los días como velita de postura, de posiciones. Pero cambiar de posición cuando la información de evidencia te lo dice, eso es inteligencia, eso se llama flexibilidad mental. Muy importante. Y fíjense ustedes que a los niños con TEA les cuesta mucho la flexibilidad mental. Necesita mucho la rutina, digamos, les cuesta mucho, ¿ya? Y esa es una anormalidad, pero que la neurociencia, la neurodiversidad, le ha encontrado su ajuste, digamos, ¿ya? Porque son niños muy ordenados, ¿ya? Que necesitan rutinas, pero son ordenados, ¿ya? Y que pueden generar un montón de aprendizaje, tienen una muy buena memoria generalmente estos niños. Por lo tanto, lo importante es que esta función hay que educarla, la flexibilidad mental. Y vivimos en un país donde la gente no es flexible para nada, tonto, grave por todos lados, ¿ya? Parece que la cultura va para tonto, grave. Flexibilidad mental, para cambiar de posición, para respetar lo tuyo, para decir, ¿sabes qué? Efectivamente, Miguel, tú tenías toda la razón, yo estaba equivocado y te concedo la razón. Y si no, y Hugo, tú también tienes razón. Y generamos oxitocina y todo, ¿ya? Pero yo creo que la flexibilidad mental es una función que hay que educar y hay que buscar estrategias. ¿Por qué motivo? Porque la flexibilidad mental te genera creatividad, te genera el diseño estratégico, a lo Napoleón de estratega, digamos, ¿ya? Buscar funciones. La flexibilidad mental es fundamental. La capacidad de la autorregulación, que ya lo conversamos, para autorregular nuestras emociones, para autorregular también la parte cognitiva, es fundamental, ¿ya? Por tanto, el cerebro opera como una orquesta. ¿Y quién es el director de orquesta? Acá, en la parte frontal, ¿ya? Nuestra corteza prefrontal, aquí está el director de orquesta que dirige. Dejémonos de esta cosa, no que no seamos racionales, seamos emocionales, no, si esta cosa es todo junto, ¿ya? Si las emociones no están acá, aquí en el corazón, están acá en nuestro sistema límbico, aquí están nuestras emociones. Y funciona dialogando las emociones que están en el sistema límbico y nuestras áreas también con nuestro pensamiento. Por lo tanto, hay que funcionar como una orquesta, ¿ya? Y dejar de decir que soy derecho, izquierdo, no. Uno funciona usando todo el cerebro. La mejor estrategia es cuando tú conectas con todo el cerebro. Y eso, a mi juicio, es clave para usar en la neurociencia. La neurociencia ha hecho mucho aporte. Resumo un poco también para no alargar mucho el tema, que resumo diciendo que la neurociencia nos hace comprender que tenemos un cerebro que aprende, ¿ya? Ronald es un cerebro que aprende, un cerebro que aprende. Y no olvidemos que en la casa tenemos, la sala yo tengo como cuánto, unos 10, 20, para mí tengo hasta 50 cerebros que aprenden, ¿ya? Algunos cerebros que no han tomado desayuno, algunos cerebros que no toman agua, pero bueno, tengo esos cerebros. Y tengo que hacer, ¿qué cosa yo con estos cerebros? Conectarme con ellos. Generar este wifi neuronal en el aula, conectarme con cada uno de ellos, con todos los neurotipos, la neurodiversidad, con todos ellos tengo que conectarme. No solamente con los niños que presentan necesidades especiales, con todos, ¿ya? Con todos. Eso se llama DUA.
Y además de eso, tengo que generar bienestar en ellos y en mí también. No puede ser que yo tenga cara de amargado, que esté en la clase y los chiquillos piensan que soy como un ogro, digamos, y estén asustados conmigo. No, que esté feliz. Ahora, uno puede estar sonriendo todo el día, ¿me entiendes? Pero la sonrisa sí sirve y es un aporte, ¿ya? Sí. También no encuentro que es malo que el profesor llore alguna vez, porque también no está triste. Todas las emociones que abrazarlas. A mí me carga esta clasificación de emociones positivas y negativas. Yo hablo de emociones agradables y desagradables, porque todas son positivas, todas sirven para algo. El miedo en nuestro sistema de sobrevivencia te sirve para algo. Sentir rabia es importante. ¿Cómo no sentir rabia? Porque si no tienes rabia es que no te indigna, ¿me entiendes? Porque no tienes baja autoestima. Yo creo que la conexión emocional es súper importante y para eso nos sirven la oxitocina, la neurona espejo y muchas áreas del cerebro que nos conectan para comprendernos, para empatizar en la dimensión cognitiva, en la dimensión afectiva, la conexión humana. Y lo otro, ocupar también el cerebro para que aprender mejor matemáticas, ¿ya? Cómo conectamos también con el lenguaje para expresarnos mejor, ¿ya? En qué condiciones uno aprende mejor, los colores, de negro que nos molestan. Algo pasó ahí con la Yo cámara. creo Ahora que sí. Ahí sí. la estrategia más importante, a mi juicio, es que sea un cerebro que sea sanito, ¿ya? Yo por eso, si hay un padre acá, el apego seguro es importante. No puede ser que estés dando de mamar a tu hijo y estés con el celular al lado, ¿me entiendes? Mira los ojos, preocúpate, míralo, porque mirarlo es importante, y preocúpate de esta conexión, ¿ya? Yo creo que lo que nos falta, estamos desconectados. Yo siento que en el fondo esa desconexión puede llevar a conductas psicópatas, a conductas tóxicas en lo otro. Yo no hablo de personas tóxicas, ya hablo de conductas tóxicas. Ya hablo que en el fondo nosotros estamos generando una toxicidad con el cortisol. Generamos malestar el otro. Por lo tanto, esa empatía que es tan necesaria para no hacer sufrir a los demás y a los estudiantes es fundamental. Creo que también debemos generar espacios, ambientes que sean propicios para el bienestar. Y el bienestar no aparte, porque nosotros separamos, si viene un psicólogo que nos enseña bienestar. No, si nosotros profesores somos expertos en bienestar. ¿Cómo no sentir bienestar cuando el profesor está pero feliz contando historia y cuenta y no se imagina y como que juega que está? Eso es súper interesante, ¿eh? Cuando los estudiantes lo hacen participar. ¿Saben que a mí me gustó mucho? Me salgo del tema un poco a Queen, vi la película de Queen, Rhapsody de Bohemia, ¿ya? Sí. Que decían que para hacer un mejor recital había que hacerlo participar. ¿Se acuerdan de esta? Sí, po. ¿Ya? Y yo decía, oye, eso que está haciendo él, tenemos que hacer nosotros. O sea, cualquier clase es un recital que la gente tiene que conectarse y participar con nosotros. Yo que me gusta ser DJ, uno tiene que ser un DJ que se conecta con los demás. Uno pone la música, pero la música no cualquiera, es la que se conecta con el otro, ¿ya? Colega, ya he hablado harto, no sé si... Sí. Sí. Sí, pero por eso, para que estamos muy No, interesados, tenemos mucha gente, tenemos hartos esto es una comentarios. estafa porque me dijeron de 9:30 a 10 y son 25 a las 11. Ya, por eso mismo vamos a ir cerrando, pero antes que eso, bueno, tenemos dos personas ahí. Euge Sanz se identificó, dijo, soy Eugenia Pradenas, titulada educadora de párvulo de la Universidad del Biobío del 2008, y luego estudió profesora diferencial, dice, con excelentes profesores, y Vanessa Pedreros dice que profesor Hugo es un seco, así que le mandan hartos saludos, tiene Y confirmamos que el seguidores, profesor es seguidoras. un seco. Ya, Sí. sí. Por eso tomo tanta agua, porque me hace falta. Para no secarse tanto, me parece excelente. Básicamente, Y para oxigenar el cerebro y todo lo demás que nos comentó hoy día. Bueno, nosotros ya cerrando, le agradecemos, profesor, por su participación, por la entrevista, por el tiempo que nos dio. Sabemos que nos extendimos un poquito, pero estaba muy interesante el tema y agradecemos la participación también. Y bueno, parece que nos quedamos enganchados para un segundo capítulo, porque aunque no estemos pendientes según lo que usted cuando nos dijo. gusten. Aquí está mi perrito al lado, ladrando también muy feliz, le manda saludos, mi perrito Dexter. Perfecto. Sí, Y también le agradecemos y muchas gracias por su ladrido ahí que también le dieron un toque alegran, especial a
alegran el tema acá. Bueno, se lo voy a presentar mi perrito de este para que ustedes lo conozcan. Perfecto, así conocemos su mascota, ¿eh? ¿Ya? Bueno, le presento acá a mi perrito de este, y los quiero saludar también a usted con mucho cariño. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo ¡Es el están, chicos? peluche! Mi Pensé que era dente. uno de verdad. No, Ladra es mi muy, perrito muy de fuerte, verdad, ¿eh? sí, está en el patio. El otro. Oye, bueno, yo un saludo a todos los que están presentes, los que participaron. Es bueno esta conexión. Bueno, yo no soy perfecto y trato de hacer lo mejor posible y creo que este espacio y esta organización que ustedes generan, socio Educación. educación, Educación Chile. Educación Chile, encuentro que es una tremenda oportunidad, les agradezco mucho, yo me siento emocionado, les decía que es mi primer espacio de este tipo, Webinar. porque yo también participo en algunas radios y hago otras cosas, pero estoy contento. Me alegro a Ronald, a Juan Rivas, que fue el mediador acá que me sugirió, y que ojalá sigamos conectando. Yo creo que esto tiene que ser un espacio humano, creo que lo humano es lo que nos está faltando, y un cerebro que conecte entre humanos, en nuestro wifi neuronal, que lo he repetido varias veces. No quiero hablar más porque ya me estoy dando vueltas en el mismo tema, porque con la oportunidad preparo otras cosas más, que sean más novedosas. Sí. No, Yo te y de hecho agradezco la oportunidad. ¿Mm? esa es la finalidad, profesor. O sea, nosotros queremos crear este espacio virtual justamente para poder socializar temas que consideramos que muchas veces invisibilizan en los espacios de educación y en los espacios sociales, porque sabemos que la burocracia y muchas veces esas cosillas del sistema que muchas veces en realidad no aportan, sino que hacen todo lo contrario. Consideramos de que cuando se visibilizan los temas también podemos generar diálogo, discusión, y esperamos que para usted haya sido un agrado, para nosotros, yo estoy segura que para Ronald, para mí también lo fue. Es un tema interesantísimo y lo dejamos invitado para que vuelva y se tome el tiempo que usted considere necesario para hablar de este tema tan importante y poder ser un aporte también para todas las personas que nos visualizan, ya que esto fue compartido en grupos de profesores, de profesionales de las humanidades y también para muchos apoderados de colegio que también siempre nos Importante los padres están apoderados, viendo. sí, sí. Y toda la comunidad educativa finalmente. Así es que, bueno, por mi parte, agradecer, despedirme, un abrazo virtual. Como usted decía que hay que utilizar el cuerpo, voy a mandarle un abrazo, voy a cruzar mis brazos. Y un abrazo para Ronald también, para el profesor Hugo, un gusto, un abrazo, muy buenas noches a todos y muchos cariños y afectos de Muchas gracias. Socioeducación Chile. Estoy muy Agradecemos todos feliz. los comentarios, las personas, muchos agradecimientos tenemos, muchos comentarios, así que le agradecemos por habernos visto. Nosotros nos conectamos todos los jueves a las 21:30 junto a Mirla con diferentes invitados y el profesor Hugo ya quedó clasificado para una próxima invitación, así que ahí vamos a Gracias. coordinar la próxima Gracias. fecha. Muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien. Buenas noches, muchos Chao, besos. Roland. Chao, Gracias. chao, Chao, profesor, un chao, gusto. chao. Ya.